y quiero darles la bienvenida a las segundas jornadas organizadas por este servicio. La creación de las jornadas que en 2019 coincidieron con el Día Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre, declarado de interés por ordenanza municipal, fueron pensados con el fin de poder brindar información y herramientas a la comunidad sobre diferentes temas. El tema elegido por el equipo para este año fue el duelo. A grandes rasgos, el duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. El dolor por la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte, sino cada vez que en la vida tenemos una experiencia de interrupción definitiva de algo. Y la experiencia emocional de enfrentarse ante esa pérdida es lo que llamamos elaboración del duelo. Voy a tomar agua porque me tiembla la voz. Menos mal que no tengo el micrófono en la mano. Elegimos este tema debido a que es un proceso que a cada uno nos ha tocado atravesar en algún momento de la vida y que con el impacto de la pandemia tomó mayor relevancia, promoviendo nuevos procesos de duelo y a su vez actualizando algunos pasados. Antes de continuar, quiero agradecer la presencia del administrador del hospital. En un ratito va a estar llegando el director, que todavía no llegó. Gracias a ellos las jornadas pudieron llevarse a cabo. Agradecer la colaboración del área de cultura, a nuestras compañeras del hospital que se están encargando de la recepción y a la colaboración de Asociación Amigos del Hospital. Considero que esta es una buena oportunidad para hacer una breve reseña sobre el funcionamiento del servicio de salud mental y contarles un poco en lo que se vino trabajando este último tiempo. El servicio está constituido por los psicólogos aquí presentes, licenciada Silvina Di Paolo, Natalia Pesiña, Mariano Minar, la licenciada Romina Merlo, que es nuestra psicóloga infantil, la licenciada Luz Profili, neuropsicóloga del hospital, que va a disertar en la segunda parte de la jornada, la licenciada Rosario Martínez, que se incorporó al equipo hace unos días, así que le damos la bienvenida, la licenciada María Codañone y Leila Amado, que hoy no pudieron estar presentes, y quien les habla. A su vez, el servicio cuenta con un psiquiatra de adultos, una psiquiatra infanto-juvenil, dos acompañantes terapéuticas, que son Alejandra Bonora y Valeria Barrera, y la trabajadora social Isabel Quintero. También contamos con un supervisor externo, licenciado Mariano Romero, que es quien lleva a cabo las supervisiones de los casos clínicos dentro del hospital. Ahí llegó el director, así que le damos la bienvenida. Y aquí me parece importante poder destacar el trabajo intrahospitalario que el servicio llevó a cabo desde los comienzos de la crisis sanitaria de la pandemia. En el transcurso del 2020 se realizaron encuentros con el personal del hospital, la licenciada María Codañone con los médicos y médicas, la licenciada Romina Merlo con los pediatras, a los fines de poder prevenir cuadros de estrés en el personal. A su vez, el licenciado Mariano Romero, supervisor, trabajó en conjunto con Natalia Pesiña, coordinando espacios de formación y contención para los grupos de maestranza y laboratorio que se sostuvieron durante todo el 2020 y para los grupos de enfermería y geriátrico que continúan en funcionamiento hasta el día de la fecha. El servicio brinda atención de psicología y psiquiatría por consultorio externo, respondiendo a derivaciones de otros profesionales y también de otras instituciones, como lo son Desarrollo Social, Servicio Local, instituciones educativas, Área de Género y Diversidad, Patronato Deliberado, Juzgado de Paz, Oficina de Violencia, CPA, entre otros. Y se trabaja de manera articulada con cada uno de ellos cuando la situación así lo amerita. El servicio también cuenta con un sistema de guardia pasiva que funciona todos los días y está abocada a situaciones de urgencia en salud mental, que ingresan por la Guardia General del hospital, donde se trabaja en conjunto con enfermeras, médicos y otros especialistas. Quiero agradecer a Vanessa Carpaneto y a Luz Profili por su participación y buena predisposición en la organización de estas jornadas. Y también agradecer el esfuerzo y dedicación de este equipo, que en estos tiempos de incertidumbre estuvieron a la altura de las circunstancias.
no solamente garantizando la continuidad de los tratamientos de los pacientes, sino también en el acompañamiento y sostén entre los colegas cuando fue necesario. Deseo puedan disfrutar de esta jornada y que sea un encuentro enriquecedor para cada uno de ustedes. Gracias. La voz nunca me dejó de temblar. Bueno, y ahora voy a hacer la presentación de la primer disertante, ahora ya más tranquila. Es una alegría poder presentarles a una querida colega, la licenciada Vanessa Carpaneto, con la que tuve el placer de trabajar ya hace varios años en la ONG Estaciones del Alma, en la ciudad de Bahía Blanca, una ONG abocada a la ayuda y prevención del suicidio. Ella es profesora y licenciada en Psicología, diplomada en Criminología y Psicología Forense. También está diplomada en Psicología del Duelo y actualmente realizando el magíster en Psicología de Urgencias, Emergencias y Catástrofes. Es fundadora y coordinadora del Grupo Terapéutico en Temática de Duelo, Samana, y coordinadora de otros grupos terapéuticos y talleres. Formó parte del Servicio Local de Bahía Blanca y fue integrante de la Mesa de Trabajo Prevención del Suicidio en el Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Y hoy compartirá con nosotros su disertación sobre la elaboración del duelo. Un aplauso. Bueno, Cintia ya me presentó, hace muchos años que trabajo en prevención del suicidio y el duelo. Y hoy puse este título Aprendiendo a Vivir porque es parte del duelo. El duelo, es parte de la vida. Quería dejarles como este mensaje, porque realmente es uno de los momentos que una persona peor la pasa a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel comportamental, a nivel familiar, ¿sí? Atraviesa todos los niveles de una persona, pero sí se puede aprender a vivir con eso y poder llegar a ser feliz en otra etapa de la vida. ¿Sí? Ahora sí. Vengo de este lado. Bueno, les puse esa frase como más motivacional, si se quiere. Mis pies querrán caminar hacia donde estás durmiendo, pero seguiré viviendo, de Pablo Neruda. ¿Sí? Esa es la idea que quiero transmitir hoy a la tarde. Bueno, ahí tenemos el concepto de duelo. Se refiere al conjunto de procesos psicológicos, ¿sí? Esto que les decía, a nivel conductual, a nivel familiar, ¿sí? La tristeza, que es lo primero que se ve, biológicos, porque pasa en el cuerpo, ¿sí? Después voy a ir marcando también ciertas pautas que suceden en el cuerpo, y sociales, que tienen que ver con los vínculos familiares, de amistad, laborales. Si alguna persona hace deporte, también se ven afectados en cierto momento. Todo esto lo que sigue a la pérdida. El proceso de duelo incluye el conjunto de emociones, representaciones mentales y conductas relacionadas con la pérdida. Bueno, acá les dejé una frase de Montoya Castilla, donde brevemente incluye todas las áreas donde una persona se ve afectada en el proceso de duelo. Que en ninguna otra situación el dolor es producido total, como pasa en este proceso. Es biológico, duele el cuerpo; psicológico, duele la personalidad; social, duele la sociedad y sus formas de ser; familiar, nos duele el dolor de otros; y espiritual, porque duele el alma. En la pérdida de un ser querido duele el pasado, el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele. ¿Cómo vemos la muerte? En principio es pensar que una vez que nacemos sabemos que vamos a morir. Y es algo universal, nadie escapa a eso. ¿Más cerca? ¿Sí? Nadie escapa a eso. Sabemos que nos va a pasar a todos, nosotros, nuestras familias, todos nuestros seres queridos. Pero es un tema del que nunca se habla. Es un tema tabú todavía y lo seguirá siendo por lo doloroso que representa. ¿Sí? Resulta traumática, difícil de superar, genera angustia y miedo.
Siempre hay que tener en cuenta que estas cosas que se mencionan de este profundo dolor y del trauma es en los inicios del duelo, ¿sí? En general hay muchos autores que hablan de los 2 primeros años. Igualmente esos 2 años se van dividiendo en etapas que las vamos a ir viendo más adelante. Las personas se pueden preparar para enfrentar a la muerte hablando de estos temas. Si bien no desde un lugar morboso, pero sí comunicar qué es lo que queremos para nuestro velorio, el día que no estemos, cómo preparar ciertas cosas y dejar a la familia tranquila para los temas judiciales, por ejemplo. ¿Sí? Hablar del tema alivia y el proceso se puede realizar de otra manera. Que muchas veces, cuando hay una enfermedad terminal, este proceso se facilita, si se quiere, un poco, porque se da tiempo a preparar todas estas etapas de las que estoy hablando. Cada persona obviamente va a transitar el duelo de diferente manera porque somos todos distintos, pero hay cosas como la vida y la muerte que son reglas, ¿sí?, que en el duelo también están presentes, pero cada persona lo va a vivir diferente según sus creencias, según su idiosincrasia, según su conducta, según el vínculo que tenía con esa persona, según cómo murió esa persona, según la edad de la persona. Hay un montón de factores alrededor del duelo posterior al fallecimiento de un ser querido, ¿sí? La cercanía, el vínculo que había con esa persona y lo que conllevaba ese vínculo para el que queda. La duración, obviamente, e intensidad también varían, ¿sí?, por todo esto que les estoy diciendo. De una persona a otra varía en la intensidad del dolor, cuando el vínculo es más cercano, más estrecho, cuando es el fallecimiento de un hijo, cuando es una muerte traumática por un accidente, por un suicidio, por un homicidio, que son además muertes que son más tabú aún porque no se hablan socialmente y tienen un montón de prejuicios alrededor. El proceso de duelo está repleto de cambios emocionales, ¿sí? Porque lo primero que pensamos en un duelo que es en la tristeza, en el llanto, ¿sí? Pero la persona, como es un proceso adaptativo para empezar a sentirse mejor en algún momento, es que estos cambios dentro del proceso se ven claramente. Hay veces que la tristeza es más profunda, hay veces que la tristeza no es tan profunda. Por ejemplo, hay veces que se puede conectar mejor con su trabajo, hay veces que se encuentra la persona más distraída, por ejemplo. Para realizar el proceso de duelo es prudente y recomendable no evadirse, esto que les decía hace un ratito, poder hablar del tema. Obviamente que es doloroso, nadie quiere hablar de ese tema, no sé cómo son tantas personas hoy, me sorprende, porque realmente es un tema tabú, es difícil, pero hay que hablarlo dentro de la familia, porque para que los que quedan, cuando falte alguno de los integrantes, genera alivio, porque saben lo que esa persona pensaba sobre su propia muerte. Se necesita cierto tiempo para realizar este proceso y no es posible acortar ese tiempo. Todos seguramente en algún momento han escuchado, deja pasar el tiempo cura, dentro de un tiempo vas a estar mejor. En realidad es necesario el tiempo, pero el tiempo solo no cura. Hay que hacer algo con ese tiempo, por eso estamos hablando del proceso. El doliente tiene que involucrarse con su propio dolor, ¿sí?, y llevarlo adelante en principio como puede, y si no puede solo, que nadie puede solo, buscar ayuda profesional, si no, grupos de apoyo que pueden ser familiares, pueden ser religiosos, pueden ser que compartían en algún deporte, siempre apoyarnos en alguien más. Va a fluctuar, como les decía recién, que la conducta va fluctuando en el proceso, donde va a haber momentos que la persona quiera estar con gente, donde hay momentos donde no quiere estar con gente, quiere estar solo. Hay que respetar esos tiempos, pero siempre se necesita el apoyo de alguien más. Y lo principal, que vivir no implica olvidar, dejar de amar a esa persona que ya no está más, ¿sí?, sino sumar los recuerdos y con esos recuerdos sostenerse en el proceso de duelo. Porque muchas personas piensan que tramitar el duelo o ir a un psicólogo para trabajar el duelo es olvidarse de esa persona. Y muy por el contrario, es recordarlo todos los días, hablar con esa persona, escribirle cartas,
En un principio, armarse un altar en la casa con fotos, velas, flores, ¿sí? Que son necesarios también los rituales, pero no implica olvidarse de esa persona, sino transitar el duelo y que duela menos. Tramitar el duelo significa que estaremos en condiciones anímicas y emocionales para hacernos cargo responsablemente de nuestros deberes laborales, sociales, familiares, personales y económicos. ¿Sí? Estas son todas las áreas donde estamos incluidos, ¿no? Las personas tenemos energías que depositamos en los diferentes lugares que transitamos. Cuando fallece un ser querido, esa energía vuelve hacia nosotros. Por eso muchas veces las personas que están en duelo necesitan recluirse, necesitan dormir más, ¿sí? Descansar más, y se apartan de todos estos lugares donde antes eran funcionales. Transitar el proceso de duelo es ir de a poco, por supuesto, a tiempo de cada uno, ir incluyéndose nuevamente en cada área donde antes era funcional, ¿sí? Y volver a incorporarse a la vida que tenía. No la vida de antes, porque eso también lo escucho. Yo quiero estar como antes. Y nunca va a volver a estar como antes. ¿Sí? Yo ni siquiera estoy como hace un rato que estaba en Bahía Blanca. Es diferente, todo nos atraviesa. No va a ser como antes, pero sí puede llegar a ser una buena vida, con todos los recuerdos. Sobre todo estaremos en condiciones de convertir nuestra vida en una serie de vivencias positivas que sean un homenaje digno a la memoria del ser querido ausente, que volvamos a disfrutar de la vida. No solo, como les decía en el punto anterior, es incorporarnos en las actividades que hacíamos, sino empezar a disfrutar de las cosas que hacíamos antes, ¿sí? De los hobbies, de los vínculos, ¿sí? También se pueden generar vínculos nuevos, empezar a disfrutar de a poco con el recuerdo de la persona que no está, ¿sí? Pero incorporarnos a la vida que sí nos queda por transitar. Bueno, lo que les decía recién, que el tiempo solo no cura, no resuelve, por eso muchas veces hay que recurrir a un profesional que ayude a encauzar toda la angustia que produce el duelo. Etapas y fases del duelo. Hay varios autores que mencionan, hay algunos que nombran 5, otros mencionan 4. Yo les traje estas que por ahí son las que más he visto en mis pacientes. Muchas veces las conocemos como ira, negación, frustración, depresión, aceptación, ¿no? Bueno, acá van con otras palabras, pero implican un poco lo mismo, que se las voy a ir describiendo una a una. Cualquier cosita, si alguien me quiere hacer una pregunta, me pueden parar y me consultan lo que necesiten, ¿sí? Pues yo por ahí arranco y voy rápido. La aflicción aguda, esta sería la primera etapa, que en general se la menciona como etapa de shock, ¿sí? Es cuando la persona se entera que su familiar murió. Y produce un montón de características, como mencionaba acá: incredulidad, negación, aceptación, confusión, inquietud, angustia aguda. Es donde la persona no puede procesar, siente como que es mentira, como que le están contando algo de otra persona, que no tienen la información muchas veces detallada, si fue un accidente. Bueno, acá podemos incluir un poco las muertes por COVID del año pasado, que no se sabía qué pasaba con las personas, falta de información, ¿no? Detallado, donde por ahí la información nos tranquiliza de saber qué pasó, cómo murió, si el familiar estuvo sufriendo. Por supuesto que es un shock, un impacto donde la persona tarda ciertas horas en poder acomodarse a esta idea de impacto. Los síntomas físicos: debilidad muscular, sequedad de la boca y mucosas, trastorno del sueño, del apetito, náuseas, todo eso se siente a nivel físico, ¿sí? No necesariamente todas las características, pero sí muchas de esas, porque el cuerpo también se resiente frente a un dolor tan grande, ¿sí? Esta sería conciencia de pérdida. Pasadas unas horas del impacto de la noticia del fallecimiento, se pasa a esta otra etapa, donde el verdadero significado de la muerte se hace más consciente.
Acá hay ansiedad, nerviosismo, culpa, agresividad, comportamiento de búsqueda del fallecido. Esto no puede ser, se equivocaron, seguro no es ella o él, le informaron mal, todavía sigue faltando información, por eso aparece en un estado de ansiedad. Frustración, porque muchas veces, ¿cómo pudo pasar esto? Yo tal vez lo podría haber evitado. ¿Sí? Muchas veces sucede cuando es un accidente o con el suicidio también. Yo podría haber evitado, cómo lo escuché, cómo no me dijo. Y miedo a la propia muerte, ¿sí? Si a alguien tan cercano le pasó esto, y a mí me puede pasar en cualquier momento, y más relacionado con los síntomas físicos que se empiezan a sentir, que causan miedo. Si yo hasta ayer me sentía bien, ¿qué me está pasando hoy? ¿Sí? Muchas veces no se puede asociar con el duelo en sí, entonces la persona piensa que le está pasando algo a él mismo. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Se entiende? ¿Hasta ahora sí? Bien. Conservación, aislamiento. Esta es otra de las etapas. Es experimentado como el periodo más duro del proceso, porque acá realmente la persona es consciente que su familiar no va a volver. ¿Sí? Ya han pasado por ahí por el proceso de reconocimiento del cadáver, que es lo más duro. Ya han tenido un poco más de información de lo sucedido. Regresan a su propia casa, por ahí si convivían, vuelven a una habitación vacía. En este momento se dice que es el más duro porque se tiene la conciencia de que la persona no está y no va a volver. ¿Sí? Igualmente pasan como de una fase a otra, de no va a volver a por ahí sí vuelve, en esta idea que se genera muchas veces, la fantasía de que la persona viajó y que en algún momento va a regresar. Ese tiempo se extiende y se va dando en etapas, ¿sí? No, ya sé que murió, pero por ahí vuelve, o sueño mucho con esta persona, ¿sí? Pasa en esta. Aislamiento, impaciencia, fatiga, debilidad, desesperación, desamparo, impotencia. Bueno, los síntomas se van sumando, algunos van quedando en el camino, otros nuevos van apareciendo, pero el cuerpo todavía se sigue sintiendo el dolor por esa falta. Cicatrización. Acá estamos un poquito más cerca de finalizar el proceso, ¿cierto? Es un periodo de aceptación, donde acá ya la persona cae en la cuenta de que no va a regresar el familiar y el ser querido. Es reconstruirse en su forma de ser y en sus roles, en los roles que les comentaba hace un ratito, en los roles laborales, en los roles familiares. Se reestructura muchas veces la familia porque hay que ocupar un lugar, no tapando la falta, sino ocupar un lugar muchas veces de responsabilidad. Si muere un padre o una madre, ¿sí? Hay alguien más que se tiene que hacer cargo de los roles que cumplía esa persona, por ejemplo, en las responsabilidades hogareñas, ¿sí? No ocupar rol de madre o padre, sino en ciertas responsabilidades que tienen que seguir su cauce. Entonces es en esta etapa donde la persona, el familiar que queda, muchas veces puede empezar a hacerse cargo de eso que había quedado pendiente. Comienza la búsqueda de un nuevo significado para la vida, ¿sí? Porque muchas cosas a partir de un duelo cambian, como recién les decía, los roles, pero no es solamente eso. Hay gente que va a poder acompañar, gente querida que va a poder acompañar en el duelo, y hay otra gente que no, ¿sí? Pero muchas veces estamos incapacitados para acompañar en el dolor a otra persona. ¿Por qué? Porque se nos mueve nuestro propio dolor. Por eso muchas veces yo aconsejo ir a un profesional, que es alguien fuera del entorno, que va a poder acompañar de una manera más amigable, ¿sí? Que un familiar que otro familiar que también está transitando por su propio duelo. Bueno, y ahí se empiezan a cerrar las heridas, no los recuerdos, sino lo doloroso, lo que se siente en el cuerpo. Eso empieza a ceder después de un tiempo. Ese dolor que muchas veces mis pacientes me dicen, me duele el pecho, Vane, me duele la espalda, siento los hombros que me pesan, sí, porque el duelo es una carga. Pero esa carga, de a poco, dentro de este proceso, se va alivianando. Y ya deja de doler el pecho, ya deja de doler la espalda, y el fallecido sigue en el recuerdo,
¿sí? Empezar a conectarse con esas anécdotas divertidas, ¿sí? Esos momentos de acompañamiento, ¿no? Son los que van aliviando esta carga que se trae durante los primeros meses. Y finalmente es la renovación, la aceptación definitiva de que la persona no va a estar, que la vida sigue, ¿sí? Que esa falta, como muchos pacientes me dicen, yo siento un agujero, un hueco, y ese hueco va a seguir, porque ese hueco está ocupado por otra persona que no va a volver y no se puede tapar, porque no se puede reemplazar, pero sí se puede bordear ese hueco con otras cosas para no quedarnos ahí parados, ¿sí? Se puede bordear con otras cosas, con otras vivencias, con otras alegrías, compartir con otras personas, ¿sí? Y eso es lo que va haciendo que uno pueda sobrellevar su vida, ser feliz, que también son momentos, tanto el duelo como la felicidad son momentos, empiezan y terminan, ¿sí? Pero poder ser feliz sin sentir culpa porque el otro ya no está. ¿Cómo ayudar a elaborar un duelo? Bueno, acá lo hice como lo pensé, digamos, para transmitírselo a todos de una manera de que puedan acompañar en el duelo sin sentir que están entorpeciendo el proceso del otro o que no podemos. En realidad todos podemos acompañar, aunque sea con un granito de arena. No sé, preparar una comida rica, no decir nada, porque muchas veces pasa esto que vamos a los velorios y, bueno, no llores, ya va a pasar. Bueno, ya te vas a sentir mejor. Bueno, ahora está más tranquilo, tranquila, ahora que se murió porque venía sufriendo. Y realmente son palabras que no ayudan. Es lo primero que nos sale. Siempre es como que tenemos ahí grabado ese esquema, pero no ayudan. Por ahí el silencio generalmente ayuda mucho más que decir algo que no es acertado para esa persona. Dar un abrazo, preparar un café, una comida rica, lavarle la ropa, ayudarle en el aseo de la casa, son cosas que aportan muchísimo más que decir frases hechas que ya tenemos todos incorporados y que de a poquito tenemos que ir corriendo porque son aún más dolorosas. El decir no llores, ya va a pasar, sabemos que va a pasar, pero no hoy, no ahora. Ahora quiero llorar, ahora quiero estar triste y lo necesito. Entonces venir con una frase de esas, la verdad que nos ayuda al doliente, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. De parte del doliente, que poder compartir lo que sucede, porque muchas veces no le quiero contar o no quiero llorar adelante de mis hijos la muerte de su abuelo, la muerte de su papá, porque se van a poner peor que le falte el padre, no la van a pasar. Y los habilitamos a los chicos a que ellos también transiten su propio proceso de duelo. Porque si un niño no ve llorar a una mamá o a un papá por la muerte de alguien más, entonces ellos asimilan de que está mal llorar un muerto, cuando la realidad es la reacción primaria que surge, ¿sí? Y que el cuerpo y la mente necesitan. Compartirlo con familiares, ¿sí? Retomar las actividades cotidianas, mantener relaciones constructivas, lo que les decía hace un ratito, hay relaciones que van a seguir su cauce y hay relaciones que no porque haya maldad, sino simplemente porque son momentos muy difíciles de poder acompañar para el que no está en ese proceso. Entonces hay amistades o relaciones que van a ir quedando en el camino, que más adelante pueden recuperarse, pero en ese momento no pueden, ¿sí? Entonces ir evaluando cuáles pueden ser las relaciones más constructivas que nos puedan acompañar en ese momento y estar con esas personas que son las que más nos van a aportar y más nos van a sostener. La utilidad de los apoyos sociales. Acá también me refiero a apoyos generales de sitios, digamos, como pueden ser religiosos o con un deporte, como les decía también hace un rato, ¿sí? Donde sea un grupo de contención. Muchas veces también hay grupos específicos de duelo, ¿sí? Donde pueden comunicar su sentir y se pueden también sentir acompañados porque todos están sintiendo algo parecido en ese momento. Entonces los grupos de apoyo son muy importantes en estos momentos.
Bueno, actitudes que no ayudan en el duelo. Un poco les adelantaba recién las frases que por ahí hemos dicho en algún momento en los velorios, pero acá tenemos otros como mecanismos de evitación y negación. Si tenemos a un familiar o un amigo o un conocido que nos quiere contar del fallecido y de cómo le está pasando en ese momento, dejarlo que hable. Decirle, bueno, no hables porque te vas a poner mal. Ya está mal la persona, no es que hablar lo va a poner mal. Ya está mal por la muerte de su familiar. Entonces, hablar genera alivio, que es siempre lo que les digo a mis pacientes. Hablen con quien sea. Si no tienen con quien hablar, escriban, ¿sí? Escribir también ayuda mucho. Pero si hay alguien que quiera acercarse a nosotros a hablar del tema, siempre y cuando lo podamos tolerar, pero que nos cuente, no le va a hacer más peor, digamos, de la situación que está viviendo. Al contrario, lo va a aliviar. Eliminar todo aquello que recuerda al ser querido va más apuntado a la familia, ¿no? Que no tomen decisiones en los primeros momentos, ¿no? De, por ejemplo, voy a regalar toda la ropa, voy a regalar todas sus pertenencias o las voy a tirar. Esperen, pueden que las dejen en una habitación, cierren la puerta y no se la crucen en esos días, no las quieran ver. Pero esperen un proceso, porque deshacerse o tomar decisiones repentinas después puede traer arrepentimiento o culpa, ¿sí? Porque cuando uno está muy movilizado, la decisión la toma desde el lugar de la tristeza, no desde la razón de un momento, bueno, voy a decidir tal cosa porque me va a quedar más cómodo, sino en ese momento es evitativo. Y acá no hay que evitar, hay que afrontar lo que está sucediendo, hay que afrontar las cosas que están en la casa, hay que afrontar las dificultades que se empiezan a presentar en el proceso. Intentar reemplazar al ausente. También les comentaba hace un ratito, queda un hueco, ¿no? Ese pedacito vacío cuando una persona muere. No se puede reemplazar de ninguna manera, porque todos somos irreemplazables, ¿sí? Si muere alguien, un ser querido, ¿cómo lo reemplazamos? No se puede reemplazar por trabajo, no se puede reemplazar si era una pareja por otra pareja, no se puede reemplazar, sobre todo, lo he visto, un hijo con otro hijo. Muchos matrimonios o parejas que pierden hijos, enseguida quieren entrar en la búsqueda de otro hijo, y eso va a ser otro hijo, no va a reemplazar al anterior, ¿sí? Todos somos irreemplazables. En ese sentido es aprender a vivir con esa falta. Negarse a participar de las ceremonias como forma de evasión. Hay veces que hay personas que se niegan a participar de las reuniones o ceremonias religiosas porque no son religiosos, no son creyentes, y está muy bien, es una decisión de vida y de creencias de la persona. Ahora, si es para evadir el dolor que va a generar esa situación, no es saludable. Digamos, es lo que se brega siempre, poder enfrentar en la medida de lo posible cualquier situación que se vaya presentando y que sirva de despedida del difunto, ¿sí? Como les hablaba recién de los rituales, también entran las ceremonias religiosas. Ustedes chiflenme. Bueno, acá les paso un poquito a lo que es el duelo traumático. No acuerdo con hablar de duelo patológico, por ahí lo sintieron nombrar, cuando se mencionan los duelos que han durado muchos años, 30 años, 40 años. En realidad son duelos detenidos, no patológicos, porque muchas veces he tenido pacientes que no tenían ninguna patología, ninguna enfermedad mental, pero sí venían arrastrando. En realidad son duelos que se detienen, se tapan, se guardan en una cajita allá lejos y se sigue la vida, ¿sí? Y reaparece 30 años después. Son duelos detenidos, ¿sí? En el tiempo, porque en su momento la persona no lo pudo transitar. Cuando psicológicamente está preparada, psíquicamente está preparada, 30 años después es cuando lo puede enfrentar y llevar a cabo el proceso de duelo. Por eso también es tener en cuenta que no es necesario hacer el proceso inmediatamente después que murió la persona, ¿sí? Muchas veces pasa un tiempo,
porque por ahí surgen responsabilidades, algún papá que se queda solo con sus hijos y tiene que enfrentar la realidad de otra manera, sin la mamá de los nenes. Entonces ahí detiene su duelo y aparece cuando los hijos son adultos, por ejemplo. Pero sí hay duelos traumáticos. El duelo traumático es cuando genera un impacto que es mucho más difícil de procesar que otro tipo de duelo, como les explicaba hasta ahora, ¿sí? El trauma es cuando la persona no puede salir, es mucho más forzoso poder salir y realizar el proceso de duelo, porque el impacto de la muerte de la persona es mucho mayor que una muerte, por ejemplo, por una enfermedad crónica. Y tiene estas características. La rapidez, esto que les decía del impacto, que puede ser en un accidente, por ejemplo, el suicidio, y acá también podemos incluir el COVID, ¿sí? Porque generó un impacto en la salud mental de todos, absolutamente todos. Nos atravesó a todos, nos sigue atravesando todavía. El impacto de la incertidumbre, de no saber qué pasaba, de cómo moría esa persona, de no poder hacer los rituales funerales, ¿sí? Entonces nosotros somos una cultura que tenemos muy arraigado el tema de la despedida del difunto, y no poder realizar todo eso genera un impacto traumático en el psiquismo, donde es mucho más difícil de procesar esa muerte, ese fallecimiento. La sorpresa, la incertidumbre, la impotencia de no poder ayudar, de no poder haber estado más atento a esa persona, y si es en un accidente, pero yo le dije que no viajara en esta fecha, que había mucho tránsito, por ejemplo, ¿por qué no le insistí un poco más? El sentimiento de culpa es muy común en todos los duelos, en el duelo traumático aún mayor. ¿Por qué no le insistí? ¿Por qué no lo acompañé? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no lo escuché? Muchas veces cuando son enfermedades, pero que la persona fallece a corto plazo, ¿por qué no lo llevé a otros médicos? Me habían dicho de unos remedios alternativos y no los probamos, ¿sí? El sentimiento de culpa parece muy potenciado. La incomprensión, esto de no poder entender qué pasó, que es un poco en la etapa del shock que les describía hace un rato. La soledad del momento, porque muchas veces cuando son duelos traumáticos la persona, la familia se siente incomprendida. Por ejemplo, en el duelo por suicidio hay muchos prejuicios alrededor, entonces la familia queda muy sola, muy aislada, entonces este sentimiento de soledad es muy grande y se genera un duelo traumático. La soledad del momento de la muerte y la soledad posterior, ¿no? Y desbordamiento, la persona se siente desbordada porque no sabe cómo va a resolver nada, ni su vida, ni el duelo de la persona que falleció, ni cómo va a seguir con las cosas de la persona que venía, si tenía proyectos, la persona que falleció. Hay un desborde que es muy difícil de encauzar. En este tipo de duelos, en general, la mayoría de las veces se requiere de la ayuda de un profesional. Tareas relativas a las circunstancias de la muerte. Hay tareas anterior a la muerte, en el momento de la muerte y posterior a la muerte, ¿sí? Cada una tiene sus diferencias. Anterior a la muerte. Bueno, un poco se repite, pero acá hay que tener en cuenta la diferencia de lo que les decía al principio y del duelo traumático es la intensidad con que se vive cada situación. ¿Sí? Por ejemplo, el impacto de la noticia. Cualquier muerte produce impacto, ¿sí? Pero en el duelo traumático, en relación a cómo fue esa muerte, es mucho mayor. Y recuerdo intenso de ese momento, es un recuerdo que se repite, por eso lo traumático. La persona sigue pensando en el momento que le dieron la noticia y cómo se la dieron y quién se la dijo y dónde era, si es en un centro hospitalario, cómo era la habitación. Aparece el enojo, no me acuerdo cómo estaba vestido el médico que me dio la noticia.
Es un pensamiento recurrente. Acá aparece la rumiación, todo el tiempo aparece este recuerdo y es muy difícil quitarlo. Por eso el trauma no desaparece. Percepción de que la muerte se podría haber evitado. Acá aparecen muchas veces el tema de buscar culpables o responsables. Si fue por una enfermedad son los médicos, si fue un accidente fue porque el otro tenía la culpa o porque iba distraído, y si es una muerte súbita, porque Dios. Y ahora me ha tocado atender pacientes, ya no creo más en Dios. Si todo venía bien, ¿por qué se va a morir así? ¿Sí? Entonces este impacto hace que todo se tambalee, hasta las propias creencias de la persona. Impotencia o culpa por no atender a la persona en el domicilio. Esto muchas veces pasa en las enfermedades crónicas, ¿no? O como pasó muchas veces también con el COVID, de no poder atender a la persona en la propia casa sabiendo que va a morir, y poder acompañar a esa persona y que tenga que morir en un lugar tan frío como puede ser un hospital, que eso es lo que manifiestan los familiares muchas veces, ¿no? De no poder acompañar en ese proceso. La vivencia del ingreso al hospital y la separación, cuando el enfermo ingresa al hospital, la separación que se produce con el familiar, eso es muy doloroso, causa mucha incertidumbre. Si sientes dolor, empiezan ciertas fantasías, si está gritando de dolor, cómo se siente, el tiempo de espera, la información confusa o escasa, cuando son situaciones de emergencia que se llega al lugar, al hospital, es escasa y muy confusa, que por el dolor que está sintiendo la persona muchas veces no alcanza a entender lo que los médicos le quieren transmitir, ¿sí? Percepción de que el ser querido ha sufrido, real o imaginaria, de soledad y no poder acompañar. Acá es las tareas relativas al momento de la muerte, la comunicación de la defunción. Bueno, esto es un tema sumamente importante, sobre todo para los profesionales médicos, enfermeras, personal hospitalario, que muchas veces no tienen esta parte de formación para comunicar, y ahora se están, por suerte, formando cada vez más en esta temática de cómo hacerlo, ¿sí? Porque existe la formación de cómo comunicar una mala noticia. Y tiene características muy particulares, porque también hay que contener a esta persona que va a entrar en su dolor profundo, ¿sí? En general hay que tener en cuenta en qué lugar se hace, que no haya tránsito de otras personas, que sea lo más privado posible. Si es por muerte perinatal, que se dé la posibilidad a los papás que estén un tiempo con ese bebé fallecido a solas, ¿sí? Que lo puedan cambiar, bañar o acurrucarlo, y que tengan la mayor privacidad posible. Utilizar un lenguaje acorde a estos papás, que puedan entender, preguntarles si van entendiendo lo que se les va comunicando, lo que va a suceder después, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque es un momento sumamente importante que predice un poco cómo va a ser el proceso de duelo posterior. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en la comunicación de malas noticias. No poder estar presente en el momento de la muerte, no poder despedirse. Por eso les decía hace un rato lo importante que son los rituales para nuestra cultura, sobre todo. ¿Sí? Hay un montón de culturas que tienen muchos rituales, pero la nuestra particularmente, esto del velorio, la despedida, las flores, acompañar todo el cortejo fúnebre hasta el cementerio, todo ese proceso que vivimos ya lo tenemos incorporado como una despedida a ese ser amado. Entonces, al tenerlo incorporado es necesario, ¿sí? Es necesario para empezar a transitar el duelo. Y si no se puede despedir al familiar, es lo que genera un duelo traumático, porque al tener incorporado eso, que lo vamos a poder hacer en algún momento, cuando se nos prohíbe, se genera este quiebre en el dolor de no poder estar esos últimos momentos. Dificultades para aceptar la realidad de la muerte. Esto está más relacionado
cuando son muertes traumáticas, sobre todo en accidentes o por suicidio, donde los cuerpos quedan muy dañados. Entonces es mucho más difícil poder aceptar la realidad de la muerte de esa persona, ¿no? De que se haya infligido tanto daño en su cuerpo. Y la ausencia de apoyo. Acá es lo que les decía hace un rato, sumamente importante recibir apoyo de todos los seres queridos, de personas que estén dispuestas a acompañar en ese momento. Y tareas relativas al momento de la muerte, también las situaciones que son impactantes, ¿no? Cuando nos dan en el hospital las pertenencias de ese ser querido, ¿no? Que muchas veces están o ensangrentadas o rotas, ¿no? Que lo vimos por última vez irse por la puerta con esa ropa y ahora nos dan la ropa sola. Por eso también esto entraría también dentro de la comunicación de malas noticias. Si se hace la entrega de las pertenencias de la persona, que sea en un lugar privado, que pueda sacar las cosas y verlas como están, tomarse su tiempo, darle bastante tiempo a la persona para que pueda estar ahí con las pertenencias del fallecido. Ausencia de rituales significativos, un poco lo que les decía recién, la disposición del cuerpo y el entierro, bueno, todas esas decisiones que si no fueron habladas previamente, como les decía, hablar de la muerte, qué es lo que quisiera yo cuando me muera, por ahí no son charlas gratas, pero son necesarias, ¿sí? Y dan tranquilidad a los que quedan. Bueno, este familiar quería que lo veláramos en tal lugar, que le lleváramos tales flores, algunos que piden música, nada, lo que el fallecido realmente quería para esos últimos momentos es sumamente importante poder charlarlo antes y ya tenerlo en cuenta, y va a ser un alivio también para los que quedan en las decisiones que haya que tomar. Y bueno, ¿y qué flores elijo? Yo no sé cuáles le gustaban. Y lo que ahora podemos pensar como una insignificancia, en ese momento se hace una decisión muy pesada, ¿sí? Lo que puede ser elegir una flor se hace muy pesado. Entonces tenerlo en cuenta de antemano en ese momento ayuda a liberar ciertas cuestiones. Los aspectos legales. Bueno, esto es un tema sumamente importante también tener en cuenta, de resolver muchas cuestiones, sobre todo cuando hay fallecimiento de padres, que quedan cuestiones legales pendientes hacia sus hijos. Es sumamente importante tenerlas en cuenta de antes, tener arreglado todo. Muchas veces sí se puede hacer cuando es una enfermedad crónica larga. La persona muchas veces en su despedida empieza a arreglar ciertos aspectos legales, pero cuando es una muerte de momento, ¿sí? Donde no se está preparado, estas cuestiones también son muy pesadas y después hay que resolver, o queda la familia intentando resolver lo que no hizo el fallecido. Entonces son todas cosas que hay que tener en cuenta previamente. Y en relación a los aspectos legales posteriores, también son situaciones que hay que tener en cuenta, y que si uno está medianamente preparado en todo esto que les fui mencionando, al momento del duelo alivia y queda menos peso, queda la carga de la angustia, queda la carga de la falta, pero no de todas estas situaciones que no están organizadas, porque si no, muchas veces estas situaciones, si no están hechas, lo que hacen es detener el duelo y hacer un duelo cronificado, un duelo largo, ¿sí? Si todas estas cosas están resueltas de antemano, el proceso de duelo se puede hacer en un tiempo más corto, se puede hacer al momento, ¿sí? Y no pasar tantos años con esa carga encima de dolor. Acá les puse un poquito los objetivos de una terapia de duelo, ¿sí? Los objetivos a donde se apunta en una terapia, porque hasta ahora les venía comentando cómo podemos hacer, sin ser psicólogos, psiquiatras o personal de salud mental que esté preparado para trabajar en duelo, cómo podemos acompañar a alguien más o cómo podemos nosotros transitar nuestros propios duelos, ¿sí? Pero esto es más apuntado al profesional, ¿sí? Que en general es esto: pedir ayuda cuando sentimos
Inclusive han llegado pacientes diciéndome, empecé terapia, yo estoy transitando bien el duelo, pero empecé terapia porque es en el único lugar donde puedo llorar tranquila. Porque si estoy con una amiga me pregunta por qué estoy llorando y ya sabe por qué estoy llorando, es repetir otra vez lo mismo. Muchas veces las sesiones son eso, el paciente viene a llorar, capaz habla 10 minutos, cuenta algo de lo que hizo en la semana y después llora. Y está bien porque es donde encuentra el espacio para descargar su angustia. Y esto no va a durar siempre, no es que va a venir 6 meses a llorar a la terapia, pero sí se va más aliviado y encuentra un lugar con alguien que no le va a decir no llores, ya va a pasar, que se le da el espacio para que puedan fluir todos estos sentimientos. Los objetivos son regular los estados emocionales y afectivos desbordantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a dar el espacio al paciente para que llore, como les decía recién, para que descargue su enojo, porque por ahí está enojado con los médicos, por ejemplo, y empiece a rezongar con los médicos y se descargue, ¿sí? Pero eso lo vamos trabajando para que de a poco vaya sanando y la persona no quede en esa situación de enojo o de dolor, ¿sí? Para que lo vaya tramitando. Bueno, pero te pusiste a pensar, o estás seguro o segura que fue mala praxis, no pudo haber pasado otra cosa previa que no te acordás, por ahí puedes preguntar a otro familiar que estuvo presente, ¿sí? Porque también ocurren muchos olvidos de ese momento, es tan traumático que muchas cosas se olvidan. También otro de los objetivos es elaborar e integrar las tareas del duelo presente. Elaborar era lo que les decía en relación al proceso. E integrar es esto de integrar lo doloroso con la vida. ¿Se puede vivir? Igual no. Se puede vivir, se puede ser feliz, se pueden armar nuevos proyectos, se sigue recordando al fallecido, ¿sí? Pero todo eso se integra. A veces para el día del cumpleaños, para la fecha de aniversario de fallecimiento, puede que pase que estemos más angustiados, pero después al otro día seguimos con nuestros proyectos. Eso es integrar la vida. Desarrollar una nueva narrativa con la propia vida. Una nueva narrativa sería no quedar en ese dolor todo el tiempo hablando de la muerte, del modo en que murió la persona, de todo lo que sufrió, como desde un lugar morboso, sino hacer una nueva narrativa. Bueno, sí, ya no está, sufrimos un montón, pero ahora le podemos dar otro lugar a eso. Ahora tenemos una foto enorme en la pared, cada tanto le escribo una carta y me desahogo y le cuento lo que estoy proyectando. Eso es armar una nueva narrativa de la propia vida, ¿sí? Bueno, y como frase final les puse esta que me encantó: te digo adiós para toda la vida, pero toda la vida seguiré pensando en ti. Y un poco esto era lo que les quería comunicar, de que la vida sigue, no sigue igual, obviamente, porque cada proceso de duelo, que son un montón de duelos, hoy me detuve en duelo por fallecimiento, pero en la vida transitamos un montón de duelos, el irnos del país, mudarnos de casa, cambiarnos de trabajo, que los hijos terminen la escuela, que los hijos se vayan de la casa, síndrome de nido vacío, que ese seguramente lo han escuchado nombrar. Vivimos un montón de procesos de duelo que son iguales que las etapas son las mismas, lo que varía es la intensidad, por supuesto, ¿sí? Es mucho más intensa por la muerte, pero vivimos un montón de duelos. Pero así todo, seguimos viviendo, seguimos proyectando, sabemos que en algún momento nos vamos a morir, pero no dejamos de proyectar, de pensar en estudiar más, en comprarnos una casa, en viajar, en hacer nuevos amigos. Seguimos proyectando y eso es lo que nos ata a la vida y aprendiendo a vivir con todo lo que nos puede llegar a pasar y la experiencia que se gana, el crecimiento que se gana, que lo podemos ver claramente con todo lo que ha pasado a nivel pandemia, que hemos crecido un montón, hemos tenido muchos aprendizajes, muchas más reflexiones, hemos estado enojados, por supuesto. Pasamos por todas las etapas del duelo. Al principio fue negación, ¿no? ¿Qué es esto? Que los chinos, que no sé qué cosa. Después fuimos cambiando, fuimos adaptándonos.
Ahora el modo del barbijo lo tenemos súper incorporado, el alcohol. Eso es hacer una nueva narrativa, también adaptarnos a lo que nos toca vivir. ¿Es doloroso? Por supuesto que es doloroso. Nos angustia, por supuesto que nos angustia, nos duele el cuerpo, pero así todo se puede seguir viviendo. Tiene que ver con la resiliencia, con seguir adelante y recordar de la mejor manera posible a esa persona que hoy nos falta y que nos va a acompañar su recuerdo hasta que a nosotros nos toque no estar más acá. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, me la pueden hacer y estoy a disposición de todos. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para hacerla, Vanessa? Bueno, sabemos que es un tema que es muy movilizante, entonces es entendible cualquier tipo de reacción que surja en este momento porque ya el tema es muy sensible. Pero bueno, en la segunda parte de la jornada vamos a trabajar el tema de duelos en la neurorehabilitación. Va a disertar la licenciada Luz Profili. Y ahora los invitamos a un recreíto, a comer algo rico, a tomar algo y volvemos en unos 15 minutos, más o menos. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la jornada. Voy a hacer la presentación de la licenciada Luz Profili, colega y excelente compañera de la Unidad de Psicología del Hospital. Es profesora universitaria y licenciada en Psicología. Es especialista en neuropsicología y está diplomada en primer nivel en terapias cognitivas y terapia racional emotiva comportamental. Fue participante y organizadora de la primera jornada de la Asociación de Salud Mental en Bahía Blanca. Forma parte del Consejo de Discapacidad y del Adulto Mayor de Coronel Dorrego y del equipo técnico del Hospital Municipal. Es miembro del equipo de Neuropsicología en Centro Integral de Neurociencias Aplicadas en Bahía Blanca y esta tarde disertará sobre los duelos en la neurorehabilitación, un tema por demás interesante. Arriba. Lo dejo. Bueno, hola, buenas tardes. Soy María Luz, soy neuropsicóloga. Hoy vamos a hablar de los duelos en la neurorehabilitación. Primero voy a hacer una introducción en lo que es la neuropsicología, qué es la neurorehabilitación, y luego vamos a introducirnos más en el tema del duelo. Bien, ¿qué es la neuropsicología? Es la neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. ¿Sí? El objeto de... Estamos complicadas. El objeto de estudio es casi exclusivamente el ser humano y sus conductas, ¿sí? Como la memoria, el pensamiento, el lenguaje, las funciones ejecutivas y formas más complejas de la percepción y de la motricidad. Y la neuropsicología clínica estudia las consecuencias del daño cerebral sobre la conducta, ¿sí? Que pueden ser trastornos en el pensamiento, síndromes disejecutivos, afasias, que son problemas en el habla, amnesias, problemas en la memoria, agnosias en la percepción, apraxias en el movimiento y alteraciones neuroconductuales. La neurorehabilitación tiene como objetivo mejorar todas estas funciones mentales que han resultado afectadas por algún daño cerebral, como puede ser un ACV, un traumatismo de cráneo, un tumor, y trabaja, como ya dijimos previamente, más que nada en lo que son las funciones ejecutivas, la memoria, el lenguaje, la atención. La finalidad es capacitar a las personas con daño cerebral para que puedan desenvolverse en su ámbito de la mejor manera, ¿sí? Esa es la finalidad que tiene la neurorehabilitación.
que es diferente a lo que es la estimulación cognitiva que se da cuando se produce algún trastorno neurodegenerativo, ¿sí? Que se van perdiendo las funciones por alguna enfermedad crónica. En esas situaciones se hace estimulación, entonces lo que se intenta es que las funciones prevalezcan el mayor tiempo posible como están, no se pretende una mejoría. Sí en la neurorehabilitación, y lo que se intenta es siempre darles herramientas a las personas como para que puedan volver a ser lo más autónomos posibles. La base está en la neuroplasticidad, que es que las áreas adyacentes a la lesión, o sea que están cercas o que son homólogas, traten siempre de asumir estas funciones perdidas, ¿sí? Con neurofármacos y la rehabilitación neurocognitiva se ayuda mucho al paciente para que esto suceda y entonces a partir de ahí poder recuperar las funciones perdidas. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de qué es el duelo. De acá mucho se va a repetir a lo que ha contado mi compañera. Es una reacción psicológica que se produce ante una pérdida de alguien o algo que sea significativo para nosotros. En este caso no se va a hablar de tanto la pérdida de la persona en un fallecimiento, sino más de todo lo que cambia a partir de que se produce algún tipo de lesión o que se da un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa. Es un duelo igual, a pesar de que obviamente la persona está viva todavía, pero cambia la vida completamente de esa persona y todo su vínculo familiar, todo su entorno. Bien, hay diferentes tipos de niveles de respuestas. Está el emocional, que puede ser la tristeza, la melancolía, la rabia. Los cognitivos, que están relacionados con la falta de concentración, la preocupación, los pensamientos recurrentes, que esto también se ve mucho en la clínica, de que hay pacientes familiares que tienen problemas más que nada atencionales, que eso repercute después en lo que es la memoria. La memoria se encuentra bien, pero el paciente refiere que está teniendo problemas y que la gente le tiene que explicar varias veces lo mismo, o bueno, cuestiones como lo que decía recién la compañera de que uno no está atento a las cosas que le dicen. Y eso en realidad, nada, es esto, estás en un proceso de duelo y es normal, porque mucha gente a veces se asusta frente a eso, incluso ahora también con respecto al COVID, están los pacientes que han pasado situaciones bastante traumáticas y hay algunos pacientes que después quedan con el long COVID, que son diferentes dificultades en las capacidades cognitivas. Y bueno, esto de los problemas atencionales se ve muy fuerte en la clínica por duelos, ¿sí? Pero es normal. Bien. El nivel conductual está relacionado con el aislamiento, el llanto, el desinterés por actividades cotidianas. Después está el nivel físico, que está el cansancio, la falta de energía, los dolores musculares. El social, que es la dificultad para retomar las actividades sociales. Y el espiritual, que es este cuestionamiento existencial y de valores que uno se hace. Bien, ¿qué sucede en un proceso neurodegenerativo? Más que nada en familiares y en cuidadores, ¿sí? Se dice que hay 3 etapas de un duelo. Existe el duelo anticipado, que es cuando les dan el diagnóstico de que están cursando una enfermedad neurodegenerativa, que suele ser bastante chocante, ¿sí? También cuesta aceptarlo, hablarlo, trabajarlo. Aparte cuesta a veces mucho porque se tarda mucho en dar a veces esos diagnósticos, porque hasta que la persona no está teniendo dificultades importantes no se va a consultar a un médico o a hacer alguna consulta. Entonces al paciente le cuesta mucho también reconocer todos los déficits que está teniendo y para el familiar es muy complicado. Claro, los neurodegenerativos son Alzheimer, Parkinson, cualquier tipo de demencia. Y sí, cualquier tipo. Después está el duelo por la pérdida
reconocimiento, que es cuando evoluciona la enfermedad, que acá esto también es muy fuerte para los familiares, porque ya llega un punto en el que esos pacientes dejan de reconocer a su entorno más íntimo y empiezan a perder cada vez más funciones relacionadas con la autonomía. Y acá es donde más sufre un familiar, porque bueno, no es la persona que ellos conocen, es lo que siempre se refiere, y es muy duro. Acá en esta parte, siempre lo que se recomienda también a los familiares es que logren buscar apoyo, no solo en otros familiares, sino en profesionales de la salud, en acompañantes también, que les permitan lograr tener un momento para poder hacer estas descargas de energía que uno necesita como para poder volver a estar bien frente al paciente, porque normalmente siempre se dice, uno tiene que estar fuerte, sí, pero también tiene que expresar todo lo que le pasa, porque uno siente mucha angustia, mucha rabia, no sabe qué hacer, porque la verdad que es una situación que uno no está preparado, y hay muchas situaciones también que son fuertes de afrontar en relación al perder la autonomía, el paciente, hay muchas cuestiones de la higiene personal o del cuidado del día a día que se vuelven muy pesados para un familiar porque tampoco está preparado para hacer todo eso. Entonces, que se dejen ayudar, hay gente que estudió para eso, existen acompañantes terapéuticos, enfermeros, tienen que estar abiertos. La mayoría de las personas, más que nada adultos mayores, están muy cerrados a esto porque ellos quieren hacerse cargo. Es una cuestión bastante cultural también, porque antes todo lo hacía la familia. Siempre normalmente había uno o dos encargados de cuidar al que se enfermara en la familia y se hacía entre ellos. Tampoco existían estas personas que ayudaban o que estudiaban al respecto, entonces está bueno que se abran a eso y que permitan que los ayuden, ¿sí? El paciente nunca va a querer, porque según ellos están bien. Entonces no se dejen guiar por eso, porque no tienen conciencia de todos los déficits que están teniendo, pero el familiar sí, y por eso es uno de los que más lo sufre en una neurodegenerativa. Y luego, por último, está el duelo del fallecimiento, que se dice como que es, obviamente uno lo sufre, pero siento cierto alivio porque bueno, ya vienen sufriendo ellos, viene sufriendo el familiar y es una carga enorme y ya saben que es algo que va a pasar. Entonces bueno, se tramita diferente a algo un poco más traumático. También en la segunda fase, algo que es importante es trabajar la culpa, porque frente a estas situaciones y que uno no reconoce mucho a su familiar, vienen un montón de pensamientos por los cuales después sienten culpa al momento del duelo por el fallecimiento. Entonces es bueno siempre que toda la familia que acompaña a ese paciente tenga un acompañamiento terapéutico para poder tramitar todas estas cuestiones más de índole emocional. Bien, ¿qué se puede esperar frente a una situación más brusca, que puede ser un ACV, un traumatismo de cráneo o alguna otra situación que provoque un déficit cognitivo o cambios en la personalidad? No siempre tiene que haber un déficit cognitivo, sino que muchas veces por algún golpe o cosas, la conducta y la personalidad de ese paciente cambia y la familia tampoco sabe cómo manejar todas esas situaciones. Bien, existen cambios obviamente en la dinámica familiar. Normalmente se van a enfrentar siempre mejor todos los que son defectos físicos, por una cuestión también creo que cultural. Si falta algo físico es como que bueno, ahí uno sí se puede poner mal o lo reconoce mejor, pero cuando hay cambios en la conducta, hay problemas cognitivos o problemas emocionales, no se le suele dar mucha importancia hasta que repercute en alguna situación física y entonces ahí sí le dan importancia. Pero muchas cuestiones están relacionadas a veces con lo emocional, como ya decía, cuestiones en la atención, por ejemplo. Si uno quiere rehabilitar a un paciente,
que está teniendo problemas atencionales, es necesario que toda la parte emocional se trabaje también, porque si no se va a dificultar mucho la recuperación. Y bueno, los comportamentales también, porque hay cuestiones de desinhibición que pueden ser verbal o física, tienen actitudes no apropiadas en algunos momentos, y que capaz que molestan en ese momento, pero nunca llega a una consulta porque no creen que sea algo que se pueda trabajar. Y sí, se pueden trabajar todos los problemas que haya en la conducta, y bueno, los emocionales obviamente que sí, eso ya se sabe. Bien, otro problema también que se genera en la dinámica familiar está relacionado con los problemas económicos. En situaciones de que el paciente sea una persona todavía activa laboralmente, bueno, se entiende que en ese momento esa persona, si fue muy grave la lesión, no va a poder volver a trabajar, por ende hay un ingreso menos a esa familia, y además todos los gastos generados por la patología son enormes, muy, muy grandes, porque empiezan a tener que hacerse neuroimágenes, tienen que tomar un montón de medicación, tienen que ir a un montón de profesionales. Entonces los gastos se hacen muy, muy grandes. Las obras sociales no suelen apoyar mucho en estas cuestiones al familiar, ni al paciente, ni a nadie. Normalmente siempre se termina con cuestiones legales, incluso con certificados de discapacidad. Entonces se generan muchos problemas con respecto a lo económico que tampoco muchos tienen en cuenta, o sea, en el paciente y en su familia van a generar mucho estrés, más en el familiar, porque hay veces que el paciente no está acorde para poder preocuparse por eso, pero en la familia sí, y genera muchísimo estrés, muchísima angustia, muchísima incertidumbre, y también es necesario que todas esas cuestiones tengan un lugar como para poder hablarlo. Acá, por suerte, el hospital municipal tiene bastantes profesionales. Bueno, está yo soy neuropsicóloga, trabajo acá en el hospital, trabajo desde neurociencias, hay fonoaudiólogos, hay kinesiólogos, hay nutricionistas, la verdad que el staff es muy amplio, neurólogos, sí, psiquiatras, bueno, psicólogos, acá estamos. Hay un staff enorme que puede alivianar un poco estas cuestiones, pero de igual manera hay muchas otras que lamentablemente en el contexto que uno vive esto preocupa mucho. Y después otra dificultad es en la red social del paciente, en la red social de face to face, que sufre dos modificaciones muy significativas, que una está relacionada con que se van disminuyendo progresivamente el número de personas con que el paciente y a veces su entorno también se relaciona. En un principio, cuando es el momento que surgió la lesión, está todo el mundo ahí, ¿qué pasó? ¿Te ayudo? Esto, lo que sea, y después cada uno vuelve a su rutina y queda solo el paciente con su familia. Y además de eso, muchos pacientes también tienen mucha vergüenza de volver a actividades sociales porque no quieren que los vean, que no quieren, sienten vergüenza de alguno de sus déficits, dicen, uy, no me van a entender, o uy, no, que necesito ayuda con esto o aquello, y no quieren saber nada. Y la familia a veces, o el cuidador más cercano, termina también de la misma manera, sin ir a reuniones, sin juntarse con amigos, sin hacer nada más que estar en la casa acompañando. Y eso está mal. Hay que lograr, ¿sí?, salir de a poco, ir reanudando, ir sorteando todas esas inseguridades, y el cuidador también se tiene que dar un lugar para reencontrarse con un amigo, para ir a hacer algo que le guste, ¿sí?, y descargar. Cuesta mucho a veces eso, lograr hacérselo entender a los familiares, porque obviamente quieren estar ahí todo el tiempo y hacer todo lo que se pueda, pero de esa manera también ayudan mucho. Y después, que es lo que venía diciendo, es que aumenta la intensidad, porque es esto, están 24/7 con el familiar, y toda esta situación
suele tener una tendencia a generar depresión tanto en el paciente como en los familiares, ¿sí? Entonces, por eso es importante que se abra un poco. Bien. Ya es re rápido esto, ¿viste? Bien. El duelo requiere un trabajo activo. Era como decía mi compañera, hay gente que sí, que dice, bueno, hay que dejar pasar el tiempo. No, no es solamente pasar el tiempo, sino que uno tiene que hacer cosas. Y, por ejemplo, tiene que aceptar cognitiva y emocionalmente la realidad que se está pasando, ¿sí? Expresar abiertamente las emociones y el dolor que uno siente. Como decía mi compañera, si uno no se siente cómodo con el entorno de amigos o con gente cercana, siempre recurrir a ayuda de un agente de salud, ¿sí? Y, bueno, readaptarse al medio, ¿sí? De una manera positiva dentro de todo, ¿sí? Volver a hacer actividades, todo, y recolocar emocionalmente la pérdida, que vendría a ser esto también de no sentir culpa al hacer actividades, ¿sí? De que, bueno, sí, uno está, pero también puede estar puede estar viviendo su vida y puede estar acompañando al paciente, ¿sí? Bien, y acá terminé. Lo hice re rápido, fue re rápido. ¿Tienen preguntas o alguna historia que quieran contar? No sé. ¿Algo? Bueno. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Una situación de duelo puede llevar a un problema de dormir? No afecta a lo personal. No, puede tener dificultades cognitivas en relación a lo que es la atención o cuestiones de ese estilo, como había dicho antes, pero son bien del momento. Uno después, cuando pasa esa situación de angustia, cuando pasa ese momento, las recupera, no es que queda una lesión que sea irreversible. Claro, no. Sí, hay gente que le produce muchísimo estrés alguna de todas estas situaciones y uno está acompañando a esos pacientes bajo el estrés que uno está viviendo y hay que tener cuidado. Que no te pase algo a vos, claro, pero si no, no. ¿Alguien más? Bueno, ya estamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano Romero, ¿sí? Soy el supervisor de salud mental, como me presentó Cintia hoy. Y bueno, voy a cerrar la jornada, ¿sí? Les quería agradecer a María Luz y a Vanessa Carpaneto. ¿Dónde estás, Vanessa? Ah, allá, te habías escondido, ¿sí? Por la excelente ponencia que hicieron. La verdad que fue muy clarificadora de muchos procesos, ¿no? Por los que atravesamos los seres humanos. Así que les agradezco por participar activamente de esta jornada. Yo voy a tomar unos minutos nada más, ¿sí? Para comentar algo de duelo, ¿sí? Y quería agradecerles la presencia de todos ustedes hoy acá. Muchos trabajamos hoy, es viernes, son casi las 8 de la noche, es jueves, son casi las... Yo quiero que sea mañana, creo, ¿sí? Es jueves, son casi las 20 horas y bueno, seguramente estamos un poco cansados de nuestras rutinas y bueno, acá estamos intentando informarnos y formarnos también, ¿sí? Sobre la temática de duelo. Como mi especialidad es la clínica, ¿sí? La clínica, para por ahí los que no conocen, es la práctica de consultorio privada, ¿sí? La atención de pacientes, tanto en consultorio como en instituciones, ¿sí? Así que les voy a hacer un breve comentario de lo que para un psicoanalista, ¿sí? Implica la clínica del duelo, ¿sí? Y yo digo que los pacientes que recibimos a diario en consulta
vienen a tramitar duelos en análisis. Cuando uno escucha las demandas de los pacientes que consultan, nadie viene a contar lo bien que le va en la vida. ¿Sí? Todos vienen porque han sufrido alguna pérdida, porque les han diagnosticado alguna enfermedad, porque sufrieron alguna crisis amorosa, alguna separación, alguna frustración amorosa. Entonces, los psicoanalistas recibimos pacientes que, si logran avanzar en el proceso de la terapia, realizan duelos en análisis. O sea, lo que se produce a lo largo de un psicoanálisis es la elaboración de una pérdida. Porque bien sabemos, los profesionales de la salud mental, que hay dolores que no hablan, sangran, sordos y mudos a cualquier eficacia de la palabra. Entonces, en un psicoanálisis se tratará de nombrarlos, porque aquello que no puede darse por perdido, por más que se haya perdido, se lo padece dolorosamente. Esa es la apuesta en una terapia, ¿sí? Es la apuesta a la palabra para que algo se horade ahí, para que algo se gaste. Y en ese proceso, ¿sí?, que el dolor, ¿sí?, se vaya horadando, ¿sí?, a lo largo del significante, decimos nosotros, a lo largo de la puesta en palabras, para que, como dice el tango, ¿sí?, del dolor solo quede la vergüenza de haber sido. Hay una anécdota, ¿sí?, es muy conocida para los argentinos, es en un frío invierno, ¿sí?, de un 14 de junio, un periodista llama a Adolfo Bioy Casares, ¿sí?, en plena madrugada, para preguntarle, ¿sí?, que si podía decir unas palabras sobre la muerte de su querido y entrañable amigo Jorge Luis Borges. Para sorpresa del periodista, Bioy Casares no estaba enterado de la noticia de la muerte de su amigo, que había muerto en otro país. Se acababa de anoticiar con ese llamado. Y entonces, cuando el periodista le pregunta y Bioy Casares se anoticia de la muerte de su amigo, le responde: discúlpeme, yo no puedo dar esta nota. Necesito salir a las calles de Buenos Aires para entender cómo es Buenos Aires sin Borges. Bueno, esta es una metáfora de lo que nos pasa en el proceso de duelo. Nos quedamos sin palabras y necesitamos muchas veces de un tiempo para entender cómo puede llegar a funcionar un hogar sin una persona que quizás se perdió o sin una persona amada. Muchas veces, como decía Vanessa hoy, los pacientes dicen que sienten olores, que recuerdan los ruidos de esa persona en el hogar. Hay un fenómeno que está estudiado psicológicamente, que algunos pacientes padecen lo que sería como una especie de delirio, ¿no? Como de ver o escuchar a la persona que ya no está. No necesariamente que tenga que haber fallecido, ¿no? Esa persona que ya no está. Entonces son procesos propios, ¿sí?, de aquel sujeto que está elaborando una pérdida. Si vemos los duelos en diferentes civilizaciones de la antigüedad, por ejemplo, podemos ver los duelos de los egipcios, ¿no? Ustedes vieron que en los sarcófagos, en las tumbas de los egipcios, se encontraban grandes cantidades de oro, por ejemplo. ¿Sí? Cadenas, collares, pulseras, coronas. Y los antropólogos, al estudiar este fenómeno, descubrieron una parte de lo que hace a la literatura del duelo hoy, ¿sí? Los psicoanalistas, hay un psicoanalista llamado Jane Alouch que investiga este fenómeno y nos da una explicación más, ¿no? Aporta una explicación más a la literatura del duelo. Y nos dicen, con las investigaciones realizadas en las antiguas civilizaciones,
que se está de duelo no solo por esa persona que ya partió, que ya no está en nuestra vida, o sea, que se está de duelo no solamente por el objeto perdido, el objeto de amor, ¿sí?, el sujeto familiar que se fue, no solamente se está de duelo por ese otro, sino que también se está de duelo por ese pequeño trozo de sí, o sea, ese pequeño trozo de uno mismo que el que parte se lleva. Por ejemplo, la nena de papá, el principito de mamá, ese lugar que uno ocupaba como hijo, hija en la vida de ese otro, ese amor que yo pensé que iba a ser para toda la vida, esa persona con la cual yo proyecté una familia. Cuando algo de eso se ve interrumpido, no solamente se está de duelo por eso que se pierde, sino por ese trozo de sí que se lleva el que se va. Estamos de duelo por uno mismo también. Ese es el aporte, ¿sí?, que hace este autor llamado Jean Allouche, ¿sí?, un autor francés, estudiando las antiguas civilizaciones. Por eso los sarcófagos, ¿no?, dejaban un pequeño trozo de sí, ¿no? Era una joya, un oro de inestimable valor para uno. Eso que a uno le dolía, lo dejaban, ¿sí?, arriba de los sarcófagos, lo enterraban con ese que se iba, porque se llevaba un trozo de inestimable valor de uno. Entonces uno dejaba ahí algo que dolía. Si vamos, por ejemplo, algunos ejemplos que podemos ver en lo que fue el Holocausto, por ejemplo en Auschwitz, ¿sí?, vemos cómo se les impedía a los sujetos realizar lo que era el trabajo de duelo ante semejante genocidio, porque se los privaba, ¿no? Ustedes habrán visto películas, documentales sobre el genocidio en Auschwitz, y se los privaba de esa cadenita que uno tenía de mamá o de papá, esa fotito de un hijo que uno llevaba en el bolsillo arraigada. Estaba muy pensado y calculado el genocidio. Se les sacaba ese trozo de inestimable valor. Era algo chiquitito, muy preciado, que uno llevaba ahí agarradito. Y eso ya producía una muerte subjetiva en esos sujetos. Hay un libro muy lindo y muy interesante, que es un libro de Viktor Frankl, ¿sí?, que se llama El hombre en busca de sentido, ¿sí? Y bueno, es una experiencia que cuenta las diferentes pérdidas, ¿sí?, que fue atravesando este autor en los campos de concentración. Entonces, la literatura nos aporta a los psicoanalistas esta otra vertiente, ¿sí?, la del duelo, no solamente por el que parte, sino eso que se lleva de uno mismo. Hay pacientes que dicen, siento un agujero acá en el pecho. Me decía una paciente hace 3 días atrás, siento como si con una cuchara me hubieran cavado un agujero en el pecho, como si me hubieran sacado un cacho de mí. Efectivamente es así. Efectivamente le sacaron un cacho de ella misma. Entonces, estamos de duelo también por esto que habíamos idealizado que iba a ser de tal manera y finalmente no pudo ser, no lo es. Muchas veces encontramos duelos en situaciones idealizadas de la vida, ¿no? La amistad, por ejemplo, hoy veníamos hablando con Vanessa en la ruta, ¿no? Esas situaciones idealizadas de la vida, como uno idealiza la amistad. Y cuando uno se siente traicionado, traicionada, cuando uno siente que le hicieron una mala jugarreta por atrás, un ser querido que uno apreciaba mucho, uno entra en un proceso de duelo ahí. Hacemos un duelo por un amigo o una amiga que queríamos mucho y que sentimos que nos jugó una mala pasada. Ese también se lleva un pequeño trozo de nosotros mismos. Por eso en un psicoanálisis también se trata de barrar los ideales. El ideal del amor, el ideal de la maternidad, el ideal de la familia.
Los psicoanalistas decimos que lo que más se acerca al concepto de locura es sostener esos ideales todo el tiempo, ¿no? Porque cuando uno evalúa costos, beneficios de sostener esos ideales, a veces se pagan costos muy altos por sostener una pareja, por sostener una familia, por sostener una amistad. Entonces, en los trabajos de duelo también vemos las caídas de los ideales, de eso que uno esperaba de la vida y finalmente no pudo ser, eso que se vio trunco. Así que bueno, este es un pantallazo, simple, breve pantallazo de lo que implica en la clínica psicoanalítica, ¿sí? Llevar un proceso de duelo adelante. Horadar el dolor a través de las palabras. Como decía Vanessa hoy, es ponerle el cuerpo al dolor del otro, ¿sí? Los analistas recibimos en transferencia, ¿sí?, el dolor, la purulencia, la vergüenza, el asco, el relato de la herida que chorrea todavía de los pacientes. Los psicoanalistas empleamos una técnica específica para poder recibir ese dolor en análisis, para poder alojarlo. Por eso le damos lugar a la palabra del paciente, porque sabemos que ahí está su verdad, que no sé si es la verdad de la familia, del ser querido, del marido, de la mujer, pero es su verdad. Los psicoanalistas no somos jueces, ¿no? No nos ponemos a evaluar si lo que los pacientes nos están diciendo es verdad o es mentira. En todo caso nos preguntamos por qué el paciente necesita venir a contarnos esa verdad, que en todo caso es la verdad del paciente, ¿sí? Trabajamos con la realidad psíquica del paciente. Entonces, luego de elaborar un duelo, ¿sí?, a lo largo de un análisis, ya no se es el mismo. Uno no sale de la misma manera de un duelo. Al contrario, un duelo subjetiva. Vieron que socialmente hay como un concepto pesimista del duelo. Desde lo psicoanalítico es casi lo contrario. Un duelo subjetiva. Hace ver la vida de otra manera. Una vez que a uno atravesó las pérdidas en el cuerpo, uno ya no ve la vida con los mismos cristales. Una vez que uno acepta la frustración, la caída de los ideales, como les decía hoy, bueno, ya la vida cambió, ya la vida es diferente. Por eso Freud decía que de la guerra no se vuelve igual. Freud decía que de la guerra uno no vuelve a la miseria, como diciendo metafóricamente que una vez que uno tocó fondo, ya después la vida no es lo mismo. Entonces acompañamos a los pacientes en esos procesos de atravesamiento de la pérdida, de atravesamiento del duelo, de esos pequeños trozos que vamos perdiendo de nosotros mismos a lo largo de la vida, ¿no? Porque la vida es un camino de pérdidas. Perdemos la juventud, ¿sí?, perdemos a los seres queridos, perdemos posiciones de trabajo, perdemos amigos. Neruda, ¿sí?, poéticamente, ¿no?, en vez de decir qué vida de miércoles que tenemos, Neruda decía: sucede que me canso de ser humano. Miren qué poético. En vez de decir qué vida de miércoles, sucede que me canso de ser humano. Porque claro, ser humano cansa. Levantarse todas las mañanas, hacer la rutina de todos los días, llevar a los chicos a la escuela, ir a trabajar, responder a las obligaciones. Es cansador ser humano. Sí, es agotador ser humano, ¿no? Fíjense, hablen con colegas, con compañeros, con un amigo, una amiga, y la mayor de las veces, el 90% de lo que escuchamos son quejas. Sí, que el país, que la economía, que el trabajo, que el laburo, que la vecina, que el verdulero de la esquina, que, ¿no? Pasamos la mayor parte del tiempo quejándonos.
Entonces Neruda decía esto, ¿sí? Sucede que me canso de ser humano. Cuando se atraviesa un análisis, esa posición se revierte, esa posición cambia. Ya uno no anda por la vida tan cansado, podríamos decir. Los psicoanalistas decimos que ya después de un análisis, uno está en posición de sujeto advertido. ¿Advertido de qué? De la caída de los ideales, ¿no? Uno ya no espera tanto del otro. ¿Sí? Después de atravesar un análisis, uno ya no espera tanto del otro. Entonces, cuando uno ya no espera tanto del otro, uno se empieza a implicar con lo que uno quiere hacer, con lo que uno quiere vivir, con las decisiones que uno quiere tomar, ¿no? Ya no estoy esperando que mi marido me acompañe, que mi mujer se ponga las pilas, ¿no? Y empezamos a tomar las riendas de nuestra propia vida, independientemente de lo que el otro decida hacer. Este es el trabajo de un análisis. Gracias. Bueno, con las palabras finales del licenciado Mariano Romero, damos por finalizadas las segundas jornadas organizadas por el Servicio de Salud Mental. Muchísimas gracias a todos por su presencia y bueno, gracias por todo.